Atención, ya se sabe cuándo termina la primera temporada de Este mar se desbordará y será el viernes 5 de junio en su episodio 31. Después harán, como de costumbre, una pausa de verano y volverán con la temporada nueva en septiembre o al final de agosto, ya veremos. En cuanto a idas y venidas de personajes, aún no se sabe nada. No se ha rumoreado nada de que haya personajes significativos que se vayan. Así que veremos, estaremos atentos porque esta próxima semana dirán algo seguro. En Usar Seguir hay cambios y os haré un vídeo rápido o cortito para informaros de los cambios de personaje. ¿Qué pasó en este episodio 26 de Tassayas Budenis? Pues te cuento. Al comienzo del episodio vemos como Esme y Adil pasan de toda la gente y de las habladurías y se van de allí tomados de la mano, mientras todos allí estaban criticando a Esme diciendo que nada más se divorció de Cherif que se fue a Koschari. Esme consiguió controlar a Adil y se fueron de allí, como digo, tomados de la mano, tranquilamente y unidos, dejando claro a todos que no le importaba su opinión. ¿Y qué pasa con Cherif en este episodio 26? Pues al comienzo se ve como le dieron agua del pozo contaminada, la misma agua que contaminó Cherif en Koschari, se la dieron a beber obligado y después lo encerraron en un sitio, en un pozo, para evitar que se fugue, mientras la policía lo arrestaba y todo el tema de la denuncia. La fiscal que lleva el caso ahora, después de recibir toda la información de Ferideh, que la pone al día y también la denuncia, pues dice que ya solo quedaría que Eleni fuese a testificar y de esa forma ya podrían llevar a cabo la denuncia y buscar a Cherif para meterlo en prisión. ¿Pero qué ocurre en realidad en torno a esto? Pues te voy contando. El siguiente shock del capítulo fue cuando Oruch, para proteger a Iso de lo del tema del audio que tenía grabado Eipan, de la mentira de Iso y Fadime, Oruch decide proteger a su hermano, como digo, y hace lo mismo con Eipan que Eipan hizo con el coche de su hermano, pero él lo ata conscientemente en el volante y lo deja con el coche en marcha para que se chocara y muriera. Pero en ese momento llega Eleni, que impide que lo deje morir a Eipan y entre discusiones lo salvan. A pesar de que lo salvan, Eipan queda gravemente herido. Y Eleni, para proteger a Oruch y que no quede como el culpable de intento de asesinato, pues llama a Adil y le informa de lo que ha pasado un poco así por encima y le dice que venga, se lleve a Oruch para que nadie se entere de que Oruch ha intentado matar a Eipan. Y bueno, lo que viene a continuación me horrorizó. Ahora Chirin de personaje malvado. Sinceramente creo que se podría haber ahorrado esta parte de la historia. Este personaje de Chirin ahora molestando. Se nota que quedan pocos capítulos y que tienen que meter más jaleo. Y bueno, como Chirin no puede llegar a Cherif, no sabe dónde encontrarlo, no saben dónde lo tienen encerrado y quiere salvarlo como sea, no quiere que vaya a prisión ni tampoco que le pase nada. Entonces, como quiere conseguir que Adil se lo entregue, piensa un plan e informa de su plan, que es secuestrar a Esme para así poder intercambiar a Esme por Cherif y conseguir a su querido hijo. Sarife, que sabe mucho y también que quiere apoyar a sus hijos, pues nada más que se entera, va a informar a las hermanas de Esme para que se lo digan a Esme y que la protejan y que Chirin pues, no pueda capturar a Esme. Gokhan, que también está al lado claramente ya de Sarife y ha pasado un poco ya de Cherif, pues también llama a Ilbe y también informa de lo de Esme. Pero lo que no se esperaban es que Chirin, como sabía que Sarife lo iba a contar, pues tenía otro plan que era el verdadero plan. Más tarde Oruch se enteró de ese plan por casualidad escuchando hablar a su abuela, como os contaré después. Mientras Eipan estaba en el hospital siendo intervenido de gravedad, me dio un montón de pena el padre, el tío Amerin, porque por un lado sabía que su hijo era culpable y que se merecía todo lo que le pase, pero por otro lado, con corazón de padre, estaba sintiendo mucho lo que le estaba pasando a su hijo. Jesse, que no entiende cómo Oruch había intentado ahora de repente matar a Eipan, pues le huele raro y presionando, se acaba enterando de que Oruch lo hizo por Iso y Fadime, por la mentira que había en torno a ellos y que Eipan lo estaba chantajeando. A duras penas, Esme consigue calmar de nuevo a Jesse y le dice que tendrán que contarle esa verdad a Adil y que al día siguiente, cuando Cherif estuviese ya detenido, le contarían lo de Eleni. Y bueno, el momento de contar lo de Iso y Fadime llegó. Todos se sientan en la casa de Koschari, en el salón, y Iso le cuenta la realidad de lo que pasó y de por qué se casaron Fadime y él. Adil, para sorpresa de todos, no reacciona como pensamos.
Se levanta, sujeta a Iso y le pregunta: ¿de verdad te casaste con la hija de tu enemigo para salvarle la vida? Iso, un poco cagado por la reacción de Adil, le contesta que al principio era así, que al principio era una mentira, pero que ahora la amaba mucho, a Fadime. Adil reacciona dándole un beso en la frente y los demás parece como que descansan cuando ven que no le ha hecho nada, que no ha reaccionado como ellos piensan. Pero en cambio, con Fadime es distinto. Adil pues se siente súper traicionado y mentido por su hermana y muy dolido, porque el día de su boda, cuando habló con ella y le preguntó que si lo hacía por ella, el tema de la boda y todo, ella le juró y le perjuró que no, que amaba a Iso, cuando en ese momento no estaban todavía en ese punto, era la mentira por lo que se casaron. Entonces, en ese momento, cuando Fadime abraza a su hermano pensando que a ella también la iba a perdonar y que nada más, que como hizo, pues se pega con la realidad en la cara de que a Adil no le corresponde el abrazo y encima le dice una frase súper dura. Le dice: mis condolencias, Fadime Fortuna. ¿Qué me decís? Fue una escena súper triste y a mí me dejó fría. Menos mal que hizo, pues, cuando ve que Adil se va enfurecido para ir a buscar a Cherif y enfrentarlo, pues ve a Fadime con el corazón roto allí, que no sabía qué hacer, y va y la abraza. Y menos mal que por lo menos, aunque Fadime ahora lo va a pasar fatal, por lo menos tiene el apoyo y el amor de Iso. Adil se fue como un basilisco para buscar, como digo, a Cherif, pero tranquilos, porque como Esme ya lo preveía, hizo que los hombres de Adil se llevaran a Cherif a otro lado para ganar tiempo y tranquilizar a Adil. Y dicho y hecho, Esme, pues hablando con él y tal y cual, lo tranquiliza y al menos nos muestran cómo realmente en este momento de la serie, en este punto, están súper unidos, están empezando a cogerse con más confianza, más unión, y vemos cómo el uno al otro se dicen el apoyo que son para cada uno y cómo se dicen que se creían el uno en el otro y cómo se apoyaban. En el nuevo día, Eleni, que ya le quedaban escasas 2 horas para saber ya los resultados de las pruebas de ADN que le hizo a Hishram, pues como ama a Oruch, decide volver a darle otra última oportunidad, que como dice Nico, no es la última, siempre dice que es la última y le da más, de hablar con él, enfrentarlo de nuevo e intentar otra vez sacarle la información, sacarle la verdad, porque ella sabe que en su interior que el análisis que le hizo a Hishram posiblemente iba a salir que no era su madre. Y entonces eso significaría que Oruch pues le había estado mintiendo una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces pues le dio de nuevo otra vez la oportunidad para ver si le quería aclarar algo. Pero Oruch no abrió la boca. Oruch de nuevo se calló y aunque le doliese, se mantuvo callado de nuevo. Yo pienso que si en ese momento Oruch le hubiese dicho la verdad, incluso a 2 horas de saber la verdad por los análisis, Eleni lo hubiese perdonado. Pero ahora veremos. Un poco más tranquilo, Fadime y su hermano hablan, pero para nada, porque Adil le dice que no puede perdonarla aún, porque si no fuera porque su marido, porque Iso es una buena persona, si hubiera sido otro hombre, hubiera quizás vivido un infierno sacrificándose por él y viviendo una vida miserable. Fadime queda destrozada, pero como digo, menos mal está Iso. Y cuando van a descansar, porque no había dormido nada, ella, pues cuando él se tira en el suelo con su almohada y su colchita, ella acaba poniéndose a su lado, abrazándolo y acaban durmiendo juntos. Es como que esta pareja ya está forjada y ya se han dicho que se aman en más de una ocasión. Menos mal que sabemos que Adil, con el tiempo, como le dijo a Esme, que necesitaba tiempo, perdonaría a Fadime. Pero por ahora es doloroso ver cómo los hermanos que han sido un apoyo tan grande el uno con el otro estén así ahora. Y bueno, cuando Eleni llega al juzgado para declarar, por casualidad ahora es el momento en el que Chirin habla con Bechet y le da la orden de que se lleve a Eleni justo cuando salga del juzgado. Oruch escucha esa llamada
escucha a Chirin decir eso y entonces rápidamente avisa a Adil diciéndole que era una trampa lo de Esme, que no iban a por Esme, que iban a por Eleni para después pedir intercambio con Cherif. Aunque todos corren, no sé cómo, Eleni ya había salido del juzgado y todo, y la atrapan. Justo en el momento en el que Nico, el móvil, la inteligencia artificial del móvil, le iba a decir que ya estaban los resultados listos. Eleni, siendo llevada por Bechet a la fuerza de su coche, pues se quedó sin saber el resultado por nada, por un minuto. Y el móvil se quedó, la inteligencia artificial, hablando solo, diciendo los resultados, diciendo que no había coincidencia en el ADN, que Hishram no era su madre. En ese momento llega Adil y no puede salvar a Eleni, ya se la habían llevado. Y cuando entra en su coche, ve que el móvil de Eleni está allí y que Nico está reproduciendo en voz alta los resultados de esos análisis, diciendo que no había coincidencia y que no había probabilidad de que sean madre e hija, tal y tal. Digo tal y tal porque Nico dijo dos nombres de mujer, que no eran el de Eleni ni el de Hishram, porque recordemos que Eleni hizo los estudios en secreto y puso unos nombres inventados, de dos mujeres inventadas. Entonces, claro, Adil escuchó esa información y se quedó con la mosca detrás de la oreja mientras veía a Esme ahí tirada, viendo cómo Eleni se la llevaban y sufriendo. Y aunque no dice nada, se queda mirando a Esme y yo creo que escuchando lo de los análisis y viendo a Esme, está con la mosca detrás de la oreja pensando de que Eleni es realmente su hija, la hija de él y de Esme. Y así con Adil pensativo finaliza el episodio. Y en el avance se ve como Adil, que como digo tiene la mosca detrás de la oreja, no para de insistirle a Esme para que le cuente la verdad. Y le pregunta a Esme que por qué Chirin quería hacer el intercambio de Cherry por Eleni, que qué era Eleni para ella y para ellos para que le dieran tanta importancia a Chirin. El avance 2 fue doloroso pero a la vez emocionante. Se vieron escenas preciosas de cuando el primer episodio, de cuando el comienzo, de ellos que no se llevaban bien, en las ruinas estas tan bonitas del monasterio de Sumela, allí en Trason. Tienen unas imágenes increíbles y se ven a ellos por allí en el avance y se ve como Adil corre tras Esme pidiéndole que le diga la verdad. Y allí también se da el gran momento del avance, cuando llevan a Eleni allí para hacer intercambio por Cherif, y en el momento en el que Cherif y Eleni se cruzan para ir uno a cada sitio, Cherif sujeta de repente a Eleni y la atrapa. Y sin mostrarnos qué pasa, se escucha de repente un disparo y unos gritos y no se ve qué pasa al final del avance. Realmente no se sabe quién habrá hecho daño a quién. ¿Tú qué crees? Nos espera un episodio 27 de infarto. Eleni será salvada, ¿pero a costa de qué? ¿Conseguirá Cherif escapar como quiere Chirin, enviarlo lejos o ir a prisión? La verdad que muchas preguntas me han surgido con estos avances. Y antes de irme quería contarte que el rating de este episodio, de este capítulo 26, ha sido de un 12.27. La serie más vista por los turcos en esta semana anterior, incluso por encima de Usachehir, que tuvo una puntuación de 11.94. Nos vemos en el siguiente vídeo.